Tema 6. Estructuras gramaticales 1. Clases de palabras es el conjunto de reglas que rigen a un idioma o lengua en un momento concreto de su evolución. De esta manera, entendemos como un sistema que permite describir y explicar todas las oraciones posibles del español sin necesidad de contenerlas a todas dentro de un inventario. Además, tiene como objetivo hablar y escribir correctamente. 1.1 El sustantivo es aquella clase de palabra que sirve para designar seres, personas o cosas que tienen existencia independiente, ya sea por abstracción o personificación. Los sustantivos se dividen según diversos criterios. 1.1.1 Sustantivos comunes y sustantivos propios. Los sustantivos comunes designan las personas o cosas de la misma clase. Fijan a su objeto por un conjunto de cualidades. Ejemplos: caballo, hombre, ciudad. Los sustantivos propios son los que aplican a una persona o cosa determinada para distinguirla de las demás de su especie. Ejemplos: Bolivia, Sócrates, Perú. 1.1.2 Sustantivos individuales y sustantivos colectivos. Sustantivos individuales son los que, en singular, designan seres individuales, perro. Sustantivos colectivos son aquellos que en singular denotan un número indeterminado de personas u objetos, jauría. Nótese que los sustantivos colectivos designan en singular un conjunto de seres, personas o cosas. Así, por ejemplo, si se dice perros, el sustantivo es individual, pero está en plural. No hay que confundir, entonces, el sustantivo individual en plural con el colectivo, que, en singular, designa un conjunto. 1.1.3 Sustantivos concretos y sustantivos abstractos. Los sustantivos concretos designan objetos independientes que pueden ser percibidos mediante los sentidos, por ejemplo, casa. El sustantivo abstracto designan objetos no independientes y que no se pueden percibir mediante los sentidos, por ejemplo, belleza, ya que es un objeto que no tiene existencia independiente, sino concretada en cosas bellas. 1.1.4 Por el género A, masculinos B, femeninos. 1.2. Adjetivo es aquella parte de la oración que se añade al sustantivo para calificarlo o determinarlo. El adjetivo califica al sustantivo agregándole una nota o cualidad, o bien determina la extensión en que debe tomarse su significado. El adjetivo se divide en A. Los adjetivos calificativos, perro guardián, por ejemplo, donde el adjetivo guardián es una nota que se agrega al concepto, perro. B. Los adjetivos determinativos, dos perros, donde el adjetivo dos no señala cualidad alguna sino que indica cantidad. Y se divide en 1.2.1. Numerales indican un número determinado y se subdividen a su vez en A. Cardinales, indican números sin otra asociación mental, 1, 2, 3, 4, 15, etc. 15 niñas, 2 manzanas. B. Ordinales, significa número o sucesión numérica, primero, segundo, quinto, etc. Eje. El quinto mes, el primer alumno. C. Partitivos, significa fracción medio, doceavo, etc. Media ciudad, la doceava parte. D. Múltiplos, indican multiplicación doble, triple, cuádruple, etc. Doble ración, cuádruple cantidad. Colectivos, designan como unidad un grupo determinado numéricamente. 1000 hombres. F. Distributivos, el único distributivo castellano es el adjetivo sendos, que significa uno para cada uno. Repartir sendas porciones. 1.2.2 Demostrativos son los adjetivos que indican la posición de sustantivo con respecto al que habla o al que escucha, cerca del que habla esta, estos, estas. Cerca del que escucha ese, esa, esos, esas. Lejos del que habla y del que escucha aquel, aquella, aquellos, aquellas. 1.2.3 Posesivos. Los adjetivos posesivos indican pertenencia en relación con la primera, segunda y tercera persona. Primera persona: mío, mía, mi, nuestra, nuestra, míos, mías, nuestras, nuestro. Segunda persona: tuyo, tuyo, vuestro, vuestra, tuyos, tuyas, vuestros, vuestras. Tercera persona: suyo, suya, su, suyos, suyas, sus. 1.2.4 Interrogativos y exclamativos. ¿Qué cosa dijiste? ¿Qué hombre? ¿Cuál historia? ¿Cuántos libros había allí? ¿Cuánta dulzura? 1.2.5 Relativos. Los adjetivos relativos remiten a algo dicho anteriormente en el discurso. Son que, cuando tienen un antecedente adjetivo sustantivo por medio del artículo lo, y cuyo. 1.2.6 Indefinidos: alguno, poco, ninguno, etc. Cualquiera. Algún hombre será poseedor de la verdad. Ninguna cosa había allí. Algunos días pasaron desde entonces. 1.3 Pronombre es una clase de palabra que sustituye el nombre y da significación ocasional orientada por circunstancias lingüísticas, el coloquio o el hilo de discurso. Yo hablo. El pronombre yo es sustantivo, ya que desempeña la función del sujeto. Este caballo es más veloz que aquel. Este es adjetivo, modificador directo del sustantivo caballo. Aquel cumple una función pronominal. Allí murió. Allí es adverbio, funciona sintácticamente como circunstancial del lugar.
pronombres personales, son los que se refieren a las personas, se encuentran en lugar de nombres de personas. Primera persona, singular, yo, me, mi, conmigo. Plural, nosotros, nosotras, nos, les, las. Segunda persona, singular, tú, te, contigo. Plural, vosotros, vosotras, ustedes, vos, os. Tercera persona, singular, él, ella, ello, le, la, lo, se, consigo. Plural, ellos, ellas, les, las. Ejemplos, estos son para ti. Conmigo no cuente, pues mi voto no se negocia. Conmigo no cuente, pues mi voto no se negocia. Les salvaron como en las películas cinematográficas. Les arrebataron sus aretes en pleno mercado. Tú escaparás antes que las llamas te alcancen. Las sílabas, el, la, lo, los, las, son unas veces artículos y otras pronombres. Son artículos cuando van delante del nombre, tengo el libro de Pedro iremos a la escuela, sin embargo son pronombres cuando van solos y sustituyendo al nombre. Ejemplos: la visitaré en la tarde. Él trabaja en la finca. 1.4 El artículo es una palabra variable que carece de significación. Se antepone al nombre para limitar la extensión de su significado. En los siguientes ejemplos el artículo determina género y número, el orden, masculino, la orden, femenino, la crisis, singular, las crisis, plural. 1.4.1 Clases de artículos. A. Determinantes, se antepone al nombre para determinar y limitar su extensión. Se usa delante de los nombres conocidos. Los artículos determinantes son, número singular plural masculino en los femenino las neutro lo el símbolo, la traición, lo bueno, los autores, las vírgenes, etc. B. Indeterminantes, indican de una manera vaga y hacen referencia a seres no conocidos. Los artículos indeterminantes son, número singular plural masculino unos femenino unas un proyecto, una planta, unos árboles, unas esculturas, etc. 1.4.2 Artículos de contractos el artículo el sufre contracción, es decir, pierde la e, cuando ya procedió de las preposiciones a o de, formando de dos palabras en una se llama artículo contracto. De esta manera, los artículos de contracto son, al, del. Hay el igual a al de y el igual a del mañana iremos al parque tu madre llegó del mercado los artículos y los nombres propios son teóricamente incompatibles con el artículo, por ejemplo decimos, la Virginia estudia mucho. Incorrecta, Virginia estudia mucho. Correcta, sin embargo el artículo suele acompañar a algunos sustantivos, los cubanos, los talibanes, la OTAN, la OEA, la ONU, etc. En otros casos se utiliza de manera indiferente con o sin artículo, el Perú, los Estados Unidos, etc. 1.4.3 Función sustantivadora del artículo. El artículo tiene además, otra función, es sustantivador, porque delante de palabras les da a estas el valor de nombres. Veamos el siguiente cuadro con la función sustantivadora. Denominación inicial y ejemplos. Adjetivo: el ocioso no quiso cambiar de vida. Sust. Pronombre: es complejo estudiar el yo de una persona. Sust. Infinitivo: el trabajar te hará más responsable. Sust. Preposiciones: la de sí pertenece a tu apellido. Sust. Conjunciones: el pero se usa en oraciones adversativas. Sust. Adverbio: el ayer no te interesa. Sust. 1.5 El adverbio. 1.5.1 Concepto: es una clase de palabras que actúa como núcleo del sintagma adverbial. Se caracteriza por dos factores: morfológico, ausencia de flexión sintáctico, relación de modificación correspondientes a distintas categorías. Ejemplos: cuando modifica a el verbo, Juan estudia bastante. Cuando modifica al adjetivo, él es bastante torpe. Modifica al adverbio, lo hizo bastante bien. Los adverbios modifican a los verbos, los adjetivos, otros adverbios, grupos nominales, grupos pronominales, grupos preposicionales, las oraciones. El grupo adverbial es un grupo sintáctico que tiene como núcleo un adverbio. 1.5.2 Clases de adverbios se clasifican según su estructura morfológica, su significado, su naturaleza gramatical, su incidencia sintáctica. 1.5.2.1 Según su estructura morfológica: simples, bien, mal, cerca, lejos, siempre, quizá. Comparativos: mejor, diagonal, peor, llega más pronto. Afijos apreciativos: ahorita, ayacito, cerquita, lejitos. Prefijos intensivos: re bien, requete mal, súper bien. Adjetivales: como bajo, en volar bajo o fuerte. 1.5.2.2 Según su significado: cantidad, mucho, demasiado, cuánto. Afirmación: sí, claro, obviamente. Negación: no, nada, apenas, nunca, jamás, tampoco. Duda: quizá, a lo mejor, acaso, tal vez. Lugar: allí, aquí, arriba, detrás, encima. Tiempo: ayer, después, siempre. Manera: bien, así, peor, mal. Mente: aspecto: todavía, completamente. 1.5.2.3 Según su naturaleza gramatical: léxicos: adrede, bien, deprisa, regular, temprano.
Gramaticales demostrativos, aquí, allá, ahora, hoy, mañana, entonces. Identificativos, antes, después, delante, detrás, encima. Relativos, cuándo, cuánto, cómo, dónde, quiera. Interrogativos, cuándo, cuánto, cómo, dónde, por qué. Exclamativos, coinciden con los interrogativos. Focals, no, también, solo, incluso, precisamente. Cuantificativos, muy, algo, demasiado. Indefinidos, algo, bastante, cuánto, harto, más, menos, mucho, poco. No indefinidos, regular, bien, sobremanera terminados en mente, considerablemente, escasamente, extremadamente, notablemente. Formados por locuciones adverbiales, a más no poder, al máximo, de locura, de película. 1.5.2.4 Según su incidencia sintáctica argumentales, estupendamente, excesivamente. Atributivos, aquí, cuando, mejor, arriba. Adjuntos, claramente, muy, nada, psicológicamente, concienzudamente, lamentablemente. Adverbios de tiempo, ahora, ayer, anteayer, hoy, mañana, antes, anoche, aún, cuando, después, entonces, jamás, luego, mientras, nunca, primero, siempre, tarde, todavía, ya, etc. Adverbios de lugar aquí, allí, allá, acá, fuera, abajo, delante, adelante, alrededor, arriba, atrás, cerca, debajo, donde, encima, enfrente, fuera, lejos, etc. Adverbios de cantidad, algo, nada, apenas, bastante, casi, cuánto, demasiado, más, menos, mucho, poco, todo, solo, mitad, tan, tanto, etc. Adverbios de modo, así, bien, mal, casi, como, despacio, rápido, lento, deprisa. Adverbios de afirmación, sí, claro, exacto, efectivamente, ciertamente, seguramente, justo, ya, etc. Adverbios de negación, no, nunca, tampoco, jamás, etc. Adverbios de duda, quizás, probablemente, etc. 1.6. Conjunciones. Las conjunciones son elementos que nos permiten unir ideas. A estos elementos se les denomina también conectores. Existen varias clases de conjunciones, entre las que encontramos las siguientes: copulativas. Unen palabras y, Pablo y Camila compusieron la canción Andrea e Isabel están en el auto. Ni, no vimos a Miguel ni a Francisco que, la profesora espera que participemos. Disyuntivas indican que podemos elegir entre dos o más alternativas o, leeremos este cuento o el otro. Leeremos un cuento u otro texto. Bien, puedes leer, bien el poema, bien el cuento. Ya, puedes participar, ya sea cantando, ya sea bailando. Adversativas expresan oposición entre dos o más palabras o ideas. Más, quiero ir, más no puedo. Pero, llegaremos, pero más tarde. Sino, no hablé con Carolina, sino que con su mamá. Sin embargo, Benjamín dijo que jugaría, sin embargo no participó. No obstante, había dicho que estaba muy ocupado, no obstante igual nos acompañó toda la tarde. Fíjese cómo cambia el significado de la oración utilizando diversas conjunciones. Le traía a la memoria las resplandecientes y bulliciosas calles que no había visto. Le traía a la memoria las resplandecientes o bulliciosas calles que no había visto. Le traía a la memoria las resplandecientes, pero bulliciosas calles que no había visto. Los conectores son palabras o expresiones que permiten alcanzar distintas oraciones y palabras dentro de la perspectiva textual para que la información entregada a través de él sea clara y coherente. Causales señalan la causa, la razón o el motivo de lo que ha expresado. Porque, pues, debido a, con motivo de, etc. Consecutivas indican una consecuencia o la continuación de un razonamiento. Por consiguiente, pues, por eso, de manera que, de este modo, luego, así que, etc. Concesivas señalan reparo. La segunda oración expresa objeción que no invalida lo dicho en la primera. A pesar de, bien que, por más que, etc. Ejemplos: tenemos que cuidar el agua, ya que es un elemento esencial para la vida. Quiero colaborar con la campaña de ahorro de agua, pero desconozco cómo hacerlo. Dicen que lloverá, mas la agricultura no se verá perjudicada por la sequía. No sé si apoyar o criticar la medida las autoridades. Los espíritus del agua generalmente son benéficos, sin embargo, también existen aquellos que hacen daño. Aunque el agua está vinculada con la vida, la vitalidad y la fertilidad, está también estrechamente vinculada con la muerte. Condicionales establecen una condición para que se realice algo si, dado que, siempre que, con tal que, etc. Temporales, ayudan a indicar la idea de tiempo. Entonces, luego, después, apenas, mientras, una vez, etc. Finales expresan la finalidad o el propósito de algo con el objeto de, a fin de que, para qué, etc. Comparativas comparan las ideas planteadas, de acuerdo al grado de semejanza o diferencia que existe entre ellas. Como, así como, tanto como, más que, menos que, tan, tanto,
etc. 1.7. El verbo 1.7.1. El verbo y sus tiempos. El verbo es el núcleo del predicado. Cuando aparece un verbo conjugado en la oración, actúa como núcleo del predicado verbal. La vaca camina, la niña navega, la niña juega con el gato. 1.7.2. Tiempos y número. Los tiempos son presente, pasado o pretérito y futuro. El número puede ser singular y plural y las personas son tres: la primera persona, yo y nosotros, el que habla; la segunda persona, tú y vosotros, a quien se habla; y la tercera persona, él y ellos, es de quien se habla. Ejemplos del verbo de A. Acción: ella come muy rápido. Pedro juega con la pelota. El perro corrió hasta que alcanzó a su amo. B. Estado de ánimo: mi mamá ríe nerviosamente. Él llora sin parar. Mi hermana parece triste. C. Fenómeno natural: hoy nevará toda la tarde. Anoche llovió fuertísimo. Temblará pronto. El bebé llora. 1.7.2.1 Tiempos verbales: pasado, presente, futuro. 1.7.3 Conjugaciones del verbo. Existen tres conjugaciones para los verbos. Primera conjugación: verbos terminados en ar, saltar, caminar, amar, arrastrar, etc. Segunda conjugación: verbos terminados en er, correr, comer, temer, suceder, querer, etc. Tercera conjugación: verbos terminados en ir, vivir, morir, sacudir, ir, existir, etc. 1.7.4 Modos del verbo. Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, más las formas infinitivas. Modo indicativo expresa la realidad tal como es. Se conjuga en diferentes tiempos: presente, pretérito, futuro y condicional; tiempos simples, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior, futuro perfecto, condicional perfecto, tiempos compuestos. Modo subjuntivo expresa acciones que se consideran posibles, deseables o dudosas. No hace referencia exacta al tiempo real. Se conjuga en los siguientes tiempos: presente, pretérito imperfecto, futuro, tiempos simples, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro perfecto, tiempos compuestos. Modo imperativo expresa una orden, un mandato o un ruego. Se conjuga solo en tiempo presente. 1. 8 Preposición. La preposición es una categoría gramática que sirve para relacionar y conectar palabras, sintagmas y frases con otras de su misma naturaleza. La preposición es un morfema independiente con rango de palabra o categoría gramatical invariable. Su función en la lengua consiste en conectar elementos gramaticales de menor rango con otros de mayor rango, de los cuales se hacen dependientes. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, cabe, esta última en desuso. Existen locuciones prepositivas que se desempeñan lexicalmente como preposiciones: delante de, encima de, detrás de, junto a, cerca de. Las preposiciones carecen de significado pleno, pero agregan ciertas significaciones a las construcciones sintácticas. Por este hecho pueden subdividirse en los siguientes grupos: lugar: a, de, en, entre, hacia, por, tras. Tiempo: a, con, de, desde, en, para, por, sobre. Causa: de, por. Finalidad: a, para. Compañía: con. De instrumento: a, con, de, en. De modo: a, con, de, en, por. 1.9 Interjecciones son elementos lingüísticos que tienen la función de transmitir ciertos estados de ánimo, exaltación, o simplificaciones de enunciados. Es una forma sintética que sustituye a una oración, frase o palabra. Clases de interjecciones propias generalmente son secuencias sonoras, en algunos casos onomatopéyicas: o, a, va, uy, shhhh, ay ay ay, mmm, sas, tío usi. Inapropiadas. Algunas palabras como sustantivos, verbos, pronombres pueden funcionar como interjecciones: diablos, hombre, vaya, y qué, bueno, bueno. Locutivas. Frases sintagmáticas y hasta oraciones pueden desempeñarse como locuciones interjectivas: por todos los cielos, Dios santo, habráse visto, ¿qué nos pasa?